Ahora sí, arranquemos. Yo me presenté muy brevemente cuando abrimos el curso. Mi nombre es Juan Manuel España. Yo soy investigador de la Universidad de IA. Hace varios años ya soy el director de la Iniciativa de Energía Transactiva para Colombia, que es una serie de proyectos dentro de los cuales se enmarca este curso. Este curso hace parte del tercer proyecto. Son cuatro en total por ahora. Eh, y este tercer proyecto pues tiene un componente de educación muy importante y dentro de este componente preparamos un curso muy introductorio, pero clave pues para compartir conocimiento que se ha venido generando en los últimos años. Esto es algo pues muy reciente. Obviamente habrá muchos conceptos que para algunos serán familiares. Hoy en particular vamos a hablar de datos y de tecnologías de información, que con seguridad para muchos ya es algo más cercano, más familiar, pero obviamente lo vamos a enfocar en la temática particular de cómo estas tecnologías habilitan nuevos modelos de negocio, nuevos mercados, nuevas formas de valor, eh, y a fin de cuentas pues generan mm, nuevas dinámicas con usuarios finales más que todo. Yo soy ingeniero eléctrico de los Andes, y electrónico, y tengo una maestría en administración, y principalmente antes de unirme a la universidad estuve trabajando mm, en lo que creemos fueron las primeras redes de intercambio de energía entre pares en el mundo, por allá en el 2014, 2015, en Asia, en Bangladesh. Y mi trabajo precisamente durante algunos años fue liderar el equipo de desarrollo de datos y de software para habilitar esa plataforma. Una cosa muy particular porque eh, en un entorno como el de Bangladesh, más que todo trabajamos con zonas no interconectadas, y lo que hicimos fue eh, empezar a interconectar paneles solares de muy baja potencia, pico pues de 70 a 100 vatios, eh, entre sí. Entonces desarrollamos un medidor bidireccional en DC. La primera versión fue de 12 voltios y la segunda de 24 y la tercera de 48 voltios. eh, y empezamos básicamente a tirar cables entre las casas, y mi trabajo era desplegar una plataforma digital sobre esos medidores con muchos retos, porque no había internet, porque no había, la gente no tenía smartphones, por un montón de vainas, eh, para que la gente efectivamente pudiera hacer esas transacciones. Y mi experiencia de esos años fue, pues, primero, algo que no es un misterio y con lo que vamos a arrancar trabajando hoy, es que la tecnología en esto es la gran habilitadora. Todo lo demás es un resultado, todo lo demás es una adaptación y hasta de cierta forma un componente creativo a la hora de inventar los nuevos negocios y demás, pero el pilar aquí de esta transformación termina siendo la tecnología, particularmente la tecnología digital y el uso de los datos. Eso fue un gran aprendizaje. Segundo, la tecnología es dura, y yo creo que Carlos Restrepo y el equipo UPB, que llevan años moliéndole al tema de Smart Grids y de medición y demás, saben bien qué tan difícil es manejar hardware, desarrollar hardware, integrar hardware, integrar diferentes sistemas de información entre diferentes empresas, diferentes fabricantes. Es un reto muy grande, y más cuando empezamos a hablar no de los docenas de componentes que, por ejemplo, una microred como la de la EIA o la de UPB puede tener, sino miles o millones de componentes. Ya el reto se empieza a volver muy grande, y empezamos a pensar pues en que la escala de esta digitalización del sector no tiene precedentes. O de pronto los tiene en algo muy familiar, pues que es obviamente el Internet, pero aquí ya estamos saltando un mundo físico, y un mundo físico que nos está tirando datos en tiempo real, y que sin esos datos no podemos garantizar que ese mundo físico, que la red opere correctamente, y si eso no pasa, pues
prácticamente todos nos fregamos, ¿cierto? Entonces, le agregamos más dimensiones a ese reto, a esas capas digitales que empezamos a crear. Ese fue un segundo aprendizaje. Y un tercer aprendizaje muy importante derivado del proceso de desarrollar tecnología y de integrar tecnología fue la manera como esta tecnología se le presenta al usuario. A veces también desde el sector tecnológico caemos en la trampa pues de pensar en unos sistemas ultra sofisticados, eh, pero me refiero a trampa que a la hora de crear una interfaz, de crear una aplicación de cara al usuario, se nos olvida quién está detrás. En nuestro caso, en Bangladesh, eran personas que no sabían leer, que no tenían smartphones, que no tenían plata para smartphones, y ahí había todo un reto. Realmente terminamos, no sé si aquí conocen, aquí en Colombia no es muy común una tecnología que se llama USSD, pero creo que la introdujo eh, Hola antes de que se llamaba Tigo hace muchos años, que era básicamente hacer recargas a punta de códigos. Entonces, que numeral 905 asterisco y luego le salía un menú, entonces uno, recargar, dos, versarlo. Eso aquí en Colombia no prosperó mucho, pero en Asia y en África esta tecnología la usan millones de personas. Básicamente terminamos creando la interfaz de usuario, no a través del medidor, no a través de una página web, nada de lo que de pronto nos imaginamos cuando hablamos de digitalización y aplicaciones, sino a punta de USSD. La gente podía recargar su medidor y podía también sacarle plata a su medidor en tienditas de pueblo a punta de códigos de USSD integrados con billeteras móviles, que es la empresa más grande de billeteras móviles del mundo, está en Bangladesh, ¿no? Tiene, no sé, como 20 millones de usuarios, una cosa así. Entonces ese fue el tercer aprendizaje y de pronto uno de los más importantes porque ese punto de cómo nosotros le presentamos la tecnología a los usuarios, cómo nosotros usamos esos datos para que tengan sentido a un nivel muy simple, para que verdaderamente podemos hablar de masificarlo, es el punto de convergencia. Sí, el punto de convergencia entre lo que les mostró Santiago, entre lo que les mostró Juan Pablo, entre lo que vamos a hablar hoy y entre lo que va a presentar la profesora Daniela a nivel de regulación. Es aquí en algo tan simple que se unen todas estas capas para que verdaderamente pensemos en sistemas centrados en el usuario. Aquí una de las participantes de este curso es Manuela, que es una diseñadora visual que nos ha ayudado a entender un poco esto durante el último año de cómo le presentamos la información, cómo la volvemos amigable, sencilla. Y les digo una cosa, aquí eh, me puedo ganar problemas con Neu, con Juan Esteban, que de pronto va a presentar más adelante, y con muchos de nuestros colegas emprendedores que están dándole duro, pero una de nuestras hipótesis es que de pronto las aplicaciones no son tan útiles, las del celular, de pronto no son tan útiles para esto. Pues simplemente lo dejo, no tenemos la respuesta porque nosotros no hemos hecho una, pero le hemos preguntado a la gente. Cuando trabajamos en la Comuna 13, llevábamos ideas de aplicaciones digitales para gestionar la energía y demás, y muchas doñas decían, pero pues doñas que usan el celular todo el día, decían, pero ¿para qué eso tan complicado? ¿Por qué no nos mandan eso por WhatsApp y ya? Eso uno dice, sí, sí, pero obviamente todo lo que está detrás es un mundo entero y unas capas de infraestructura y de tecnología gigantes, pero a fin de cuentas, para lo que le llevamos al usuario final es algo simple, accionable, que permita pues esa adopción y ese entendimiento de este mundo. Y para cerrar aquí esa introducción, pues básicamente es cambiar un poco la mentalidad de cómo se usa la tecnología, ¿cierto? De cómo se implementa en función, como nos decía ahorita Marcela, enfocado es más
en quién va a estar detrás de, ¿sí? Y no tanto en funcionalidades y más y más y más, entendiendo que esto es un mundo muy complejo. O sea, el mundo energético es complejo, las redes, las capas que han visto ya son los mercados, son complejos. ¿Cómo logramos traducir esto en esta vasta complejidad a algo accionable, algo masivo para los usuarios? Entonces vamos a hablar también un poquito de eso. Más que todo, pues sí, nos vamos a enfocar en la digitalización como la gran habilitadora de esta transición, como la que nos permite crear estos nuevos modelos, nos permite imaginar también nuevas formas de interacción, nuevos puntos de convergencia con otros sectores también, con el sector financiero, con el sector de telecomunicaciones, o inclusive con otros sectores pues, de retail, de muchos otros y esta tendencia de convergencia pues también no es exclusiva de la energía, sino en general de la economía, una economía que está migrando hacia lo digital y obviamente pues la energía no se puede quedar atrás. Em, Hablemos un poquito pues de estas nuevas tecnologías también. Cuando hablamos de tecnologías digitales, de digitalización, hablamos de Big Data, de blockchain, de aplicaciones móviles, de inteligencia artificial, de todo un conjunto de nuevas tecnologías, no solo Internet, que permiten también empezar a repensar un poco esas dinámicas económicas y esas dinámicas sociales también entre los usuarios, entre las personas, aquí en este caso entre los usuarios de energía, entre los agentes de energía. Y hay también una tendencia, según la Agencia Internacional de la Energía, de un aumento eh, muy fuerte de inversión en infraestructura digital. Y también pues creo que EPM puede dar fe de todos los esfuerzos que han hecho a nivel de digitalización en los últimos 10 años, en algunos casos por iniciativa propia, en otros casos obligados, como pues les pasó a muchas empresas de energía con la regulación de autogeneración a pequeña escala, que les dijo, ustedes tienen que habilitar un aplicativo web, ¿sí? Entonces, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la manera como el usuario se va a registrar y va a consultar su disponibilidad de conexión y va a hacer todo el trámite para registrarse como un autogenerador a pequeña escala. Obligo a todas las empresas. Hay unas que por ahora todavía seguramente no lo han logrado, otras pues que ya han madurado y también han empezado a ver el valor de este tipo de aplicativos. Entonces, esto, esto no es solo de cara al usuario, a nivel de infraestructura digital, la inversión crece vertiginosamente en redes, en sensores, a lo largo de las redes de distribución, de las redes de transmisión, se van integrando pues nuevo equipamiento cada vez más barato, cada vez más fácil de instalar, y esto también se produce en más datos. Entonces, pensando en ese contexto de digitalización, empezamos a enfocar o a ver eh, digamos, estos beneficios de la digitalización para solucionar algunos problemas latentes de las redes de energía, de los sistemas de energía modernos. Sistemas de energía, cuando hablo de sistemas de energía modernos, es sistemas de energía que integran cada vez más generación renovable, que es intermitente, que es distribuida y que evidentemente genera un impacto y unos retos muy importantes para la red, para el mercado. Entonces, de pronto, este stack de tecnología nos permite gestionar mejor esta oferta, esta entrada masiva de fuentes renovables. Mm, la tecnología digital también nos ayuda de pronto a pensar en cómo resolver el reto de gestionar una demanda de manera activa, una demanda que va en aumento y que cada vez es más inteligente, más consciente y más exigente. Entonces, la tecnología digital también plantea escenarios en donde podemos gestionar de manera más eficiente esa demanda. ¿Cómo integramos activos y actores a diferentes escalas de tiempo y espacio? Cuando hablamos de activos, hablamos
no solo de activos de generación, también de almacenamiento, también de carga, hablamos de centrales o de dispositivos por ejemplo, aire acondicionado o metemos activos más pensado como una vivienda, como un edificio, cuando hablamos pues de domótica o actores, entonces ya no son los agentes del mercado eléctrico, sino también actores del mundo financiero, bancos, un Rappi, o un sinfín pues de agentes adicionales que no son estrictamente del mercado eléctrico y que pueden entrar pues a generar valor, a generar nuevos servicios o a utilizar esa información eh, eh, energética para ofrecer nuevos servicios. Y eso es lo que ha pasado mucho también les pongo ejemplo con África subsahariana y un poco Bangladesh. Son países en donde hay zonas rurales en donde la tasa de electrificación es inferior al 14 o el 10%. Básicamente, pues allá no existen las redes eléctricas en muchas zonas. Durante muchos años empezaron a desplegar sistemas de energía prepago, ¿sí? O pay as you go, como se llama en inglés. Estos sistemas de energía prepago permitieron empezar a recolectar datos sobre comportamientos financieros de los clientes. Eso les permitió a algunas entidades financieras empezar a ofrecer microcréditos. Entonces se empieza a generar todo un mundo adicional a partir de los datos de energía. Otro reto importante, cómo tener un sistema eficiente, confiable y sostenible. Obviamente, no voy a ahondar mucho acá, pero pues los beneficios a nivel operacional de infraestructura, de tener, digamos, sistemas de medición avanzadas, sistemas de monitoreo y de control, pues se traducen en menores costos, en más confiabilidad, en mejor visibilidad de los problemas, en mejor formas de atacar esos problemas cuando hay apagones, cuando hay cortos, cuando hay fraudes, etcétera. Entonces, pues básicamente es aprovechar todo ese stack de tecnología que cada vez es más disponible para que los costos de operación, de inversión y de operación en redes y en sistemas de energía sean cada vez más baratos, cada vez menores. Como les dije, pues hay muchas tecnologías, pero pues principalmente partimos de la medición inteligente, ¿sí? De AMI, de infraestructura de medición avanzada, que básicamente es la puerta de entrada de los usuarios a un mundo digital, es la puerta de entrada de ese mundo físico, porque no es únicamente medición de energía, sino de otras variables de temperatura, de radiación, de ocupación de un edificio, etcétera, para pensar pues, en una interfaz con el mundo digital. Analítica avanzada. Aquí pues tenemos Big Data, aprendizaje automático, inteligencia artificial, etcétera, que nos permite moler todos esos datos, porque es un mar de datos. Y por último, un grupo de tecnologías, pues, particularmente blockchain o tecnologías de libro distribuido, que nos permitan gestionar transacciones. Esto vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. También esta disponibilidad de nuevas tecnologías empiezan a mostrarnos un mundo que antes era inconcebible para nosotros, particular para el mundo de la energía. Eh, Nuestros medidores, nuestros contadores en nuestras casas, en nuestras empresas, en empresas pequeñas, inclusive en grandes, son muy básicos, ¿sí? Solo miden energía. Y durante mucho tiempo, por ejemplo, en una casa, pues tiene que ir el señor a leer, a tomar la lectura una vez al mes y ya, lo único que es un número. Cuando empezamos a hablar de equipos más sofisticados, con mayor resolución, con mayor capacidad también para procesar datos, empezamos a hacerle doble clic a esas señales de voltaje, de corriente, a esas mediciones de energía para empezar a desagregar y aprender y caracterizar a los usuarios. Entonces,
antes simplemente era una onda de voltaje con una magnitud, con una frecuencia. Ahora empezamos a ver que se prende el horno, que se activa la nevera, que la casa está más desocupada o está más ocupada, que llegan a tal hora y empezamos de pronto para algunos puede ser eh, un poquito maluco pues ese escenario de Gran Hermano, eh, pero eso es una realidad y son datos que se pueden aprovechar también, obviamente pues entrando a discutirlo muy desde la parte ética, de quiénes son estos datos, de cómo se utilizan, de cuál es el propósito, pero a fin de cuentas pues son datos que pueden ser benéficos, por ejemplo, para entender si hay algo dañado, si hay oportunidades para reducir el consumo, si hay posibilidades pues, de mejorar el rendimiento de otro equipamiento en función de variables externas y demás. Entonces, pues, es darle doble clic a ese mar de datos y sacarle pues, provecho. Estamos migrando a algo que muchos nos imaginamos, que a veces es muy difícil pues de verle el lado, pero es un mundo del Internet de la energía, ¿sí? En donde esas redes eléctricas y esas redes de datos son como una gran nube, un plato o un pool de recursos en donde yo puedo aprovechar diferentes recursos, diferentes proveedores, diferentes servicios. Yo también puedo poner a disposición de ese Internet mis recursos, mi información, digamos, se va agregando, se van aprovechando esos beneficios de las redes, esos atributos de redes de activos y redes de usuarios para sacarle mejor provecho. Evidentemente acá el reto está en que a diferencia del Internet, pues, que obviamente tiene su capa de telecomunicaciones, acá tenemos una capa de sistemas eléctricos que se las mostró Santihoyos y acá también el reto es cómo ponemos a hablar y cómo nos imaginamos algo así abierto, que no es únicamente a nivel técnico, no es únicamente a nivel de datos, también empezamos a meternos del lado de la regulación, de cuál es el rol de empresas, de servicios públicos, de operadores de sistema, de comercializadoras de energía en habilitar este tipo de dinámicas. Pero esa es, digamos, la visión de muy largo plazo, es, o bueno, de pronto no tan lejana, es un Internet de la energía, un Internet de los sistemas energéticos, así como hablamos del Internet de las cosas, es un concepto muy similar, con unas particularidades pues, que las han visto en este curso. Mm, entonces, como les dije, la digitalización y estas tecnologías pues es la base de cualquier sistema de energía transactiva, de intercambio de energía entre pares, comunidades energéticas, de respuesta de la demanda. Esta es la base, porque nos permite tener los datos para tomar decisiones y nos permite gestionar esos flujos bidireccionales para los que las redes actuales no están diseñadas. Los sistemas actuales de datos de nuestras redes eléctricas, lo que ya tienen empresas como ISA, como EPM, son escadas, son unidades terminales remotas en las subestaciones, son sistemas de control que han funcionado muy bien durante mucho tiempo, pero que en su gran mayoría no tienen los niveles de información necesarios. Cuando hablamos de niveles de información necesarios es a una escala micro, a nivel de usuario, de integrar más variables de temperatura, de radiación, en diferentes lugares del país, de precio, de pronósticos, de demanda, de comportamiento de los usuarios, de inyecciones de energía solar distribuida en diferentes lugares de la red. Son un montón de datos pues, o capacidades que deberían tener nuestras redes, pero pues que en este momento no las tienen. Entonces, pues esto es un reto importante. Eh, y que en su gran mayoría, en la gran mayoría de países, de hecho,
no ha habido un despliegue ágil o no ha madurado lo suficiente de infraestructura de medición avanzada, ¿sí? De medidores inteligentes a nivel de usuario, ¿sí? A nivel residencial o a nivel a pequeña escala, pero de manera masiva. Hay algunos objetivos, ¿sí? Aquí en Colombia pues estamos en la década en la que se va a migrar en principio según lo que se propone a nivel de autoridades, pero es un tire y afloje también con empresas de energía y con usuarios, de quién va a pagar esto, que es una pregunta muy válida, pero el objetivo es que la gran mayoría, el 75% de los usuarios de energía tengan un medidor inteligente. Y precisamente para mejorar esa eficiencia en la operación de las redes, para tener más datos y potencialmente para habilitar nuevos esquemas y nuevos modelos como los sistemas de energía transactiva. Entonces, algunos retos, definitivamente retos de medición, cuando ya empezamos a hablar de hardware de medición, eh, cuando pensamos, por ejemplo, en el mercado mayorista, en el mercado eléctrico, pues hay unos estándares y unos lineamientos muy claros de cómo se debe medir a nivel de generación, a nivel de sistema de transmisión, porque eso depende pues la confiabilidad del sistema. Mm, pero cuando empezamos a irnos a la escala micro y a diferentes dispositivos que no son únicamente para medir energía, pues empezamos a ver de pronto diferentes estándares, diferentes niveles de precisión, diferentes niveles de resolución, entonces equipos que miden cada hora, equipos que miden cada día, equipos que miden cada minuto, y esto pues empieza a generar retos de compatibilidad, que es el segundo, interoperabilidad también. Bueno, entonces cuando hablamos de interoperabilidad, diferentes fabricantes, diferentes mm, eh, tecnologías, pero también no solo a nivel de fabricación, a nivel de tecnología actual, sino también equipos que vienen de antes, mm, diferentes lenguajes de programación. Aquí pues es ese reto de pronto de pensar en, bueno, si esto es, cómo funciona el Internet. Que el Internet, pues uno de sus éxitos es la simplicidad y el uso común, ¿cierto? Pero aquí en la energía, en el mundo, en los sistemas eléctricos, nos falta mucho para llegar a algo así. Entonces, eh, equipos como el de UPB y otras empresas de tecnología, pues se desgastan bastante tratando de unir y de que diferentes tecnologías, fabricantes, etcétera, se hablen y hagan parte pues, de un solo sistema. Aunque Fernando, tengo una pregunta ahí. Sí, dale. Eh, pues normalmente en lo que es programación de máquinas hay unos protocolos de programación bastante estándares. Eh, por ejemplo, uno tiene que programar PLC o algo así, ya están los protocolos con los métodos de comunicación y cada fabricante tiene más o menos los descritos los protocolos que se tienen que seguir para comunicarse de un equipo de una empresa a otro. No pasa esto ya con los equipos de energía, que básicamente también son de estas empresas europeas o asiáticas, que ya también tienen todo muy definido. Eh, Carlos, ¿me quieres ayudar a responder? Claro que sí. Mira, no pasa. O sea, digamos que sí hay unos estándares en comunicaciones, pero por ejemplo, en el caso de Colombia, pues nosotros muchas veces nos llegan o tecnologías que puede que no sea la más nueva, ¿cierto? O a veces el proveedor pues, te entrega un equipo que tal vez tenga un protocolo de comunicación diferente. Hay varios protocolos de comunicación. Y digamos que el reto está justamente en cómo se comunica el equipo. Entonces, no sé, tú lo puedes comunicar por red celular, lo puedes comunicar pues, por Ethernet, ¿cierto? Que digamos que ya es un protocolo de LSM con Modbus. Y no todos, y sobre todo que el otro inconveniente es que no todos los fabricantes se dan el mismo acceso a la información, ¿cierto? Por lo general, cuando uno hace la adquisición del equipo, ellos se entregan una plataforma de despliegue propia,
pero piensa que tú, por ejemplo, en una red de este tipo vas a tener diferentes fabricantes, entonces vas a tener diferentes plataformas y necesitas hacer un despliegue único, ¿cierto? Digamos que el querer es hacer un despliegue único, entonces hay que empezar a generar una plataforma propia. Y entonces ahí va continuando con el reto es, venga, qué datos puedo obtener, hasta qué nivel el fabricante me permite acceder. Entonces, muchas veces toca pedir accesos a casa matriz de niveles más profundos de permisos en el equipo, arriesgando muchas veces también garantías para poder obtener esa información. Entonces, la respuesta es, hay unos estándares, sí, pero no todos usan el mismo estándar. Y eso inclusive depende el protocolo de comunicación, porque por lo general eso lo que se hace es que se conecta un módulo de comunicación, ¿cierto? El equipo viene con un módulo de comunicaciones y ese módulo de comunicación, depende de la tecnología que use, el protocolo que use, varía su costo también. Entonces entran a jugar como diferentes factores a la hora de hablar de hacer esa comunicación de los equipos. Listo, No sé listo. si Gracias, te Carlos. respondí. Dale, con gusto. Y Claro. Muchas gracias, Carlos. No puedo haber respondido eso mejor que vos. Gusto. Eh, y también pensémoslo acá en los números, ¿no? En la escala. O sea, aquí estamos hablando de que en principio son millones de usuarios que van a tener su medidor inteligente de acuerdo pues con el objetivo del ministerio y de las autoridades, que estos usuarios, de los millones de usuarios, unos cuantos miles, si no son millones, pueden tener plantas solares con inversores, que otros tantos pueden tener sistemas de domótica, otros tantos miles, cientos de miles pueden tener sistemas de domótica. Ahora sí hablamos de empresas, o sea, estamos hablando por los millones de millones de dispositivos y de datos. Entonces, el reto pues se convierte en un dolor de cabeza para todos, porque pues tenemos que empezar a pensar de pronto en algo mucho más estándar, como las redes de telecomunicación de celular, o cómo funciona el mismo Internet, para integrar sobre todo hardware. Y luego está el reto pues de integrar, si esto es un Internet de la energía, cómo integramos lo que tiene PM, como con lo que tiene Celsia, y con lo que tiene Codensa, y con lo que tiene Bancolombia, cómo los ponemos a hablar, ¿sí? Y ahí también hay un trabajo importante. Y por último, la seguridad. O sea, estos son sistemas ciberfísicos que empiezan a presentar algunas vulnerabilidades que pueden dar acceso a información crítica, primero a nivel de usuario, si a datos personales, y segundo, pues a información, puede ser financiera o de operación, o que pongan en riesgo, ¿no?, la operación del sistema. O que generen pérdidas de datos, de mercado, mejor dicho, pues que atenten contra la integridad de esos sistemas energéticos. Pero por el otro lado, pues tratando de resolver todos estos retos, pues vemos el lado interesante, y es habilitar nuevos modelos, nuevos negocios. No es algo nuevo, pues ya lo empezamos a ver alrededor del mundo, más cercano aquí en Colombia, pues con soluciones como las de Neu. Pero son empresas integradoras, empresas de tecnología que tienen su hardware que permite hacer mediciones, que permite integrarse, que permite agarrar señales de mercado, precios de energía, una aplicación, una interfaz de usuario, un medidor inteligente pues que está midiendo esos flujos bidireccionales de un prosumidor de energía, y se presenta o presenta diferentes servicios de compra y venta de energía, de optimización, de respuesta de la demanda, de monitoreo del hogar, etcétera. Entonces, empiezan a converger, digamos, todas estas funcionalidades en algo muy pensado, pues, esta empresa de Grid Plus de Estados Unidos, muy pensado en ese usuario final.
pero con todas las capacidades necesarias para que el usuario final sea un agente inteligente, un agente activo del mercado y de la red eléctrica. Ahí podemos analizarlo, esta capa, subcapa, pues, en tres elementos: hardware, software y datos. Y hardware, pues, todo ese equipamiento que me permite recolectar señales, pero potencialmente también tomar acción sobre ese mundo físico, sobre esa capa física. Software, pues, es el procesamiento de esos datos y la generación de funcionalidades y aplicaciones, y los datos como tal. ¿Qué hacemos con esos datos? Entonces hablemos un poquito de hardware. Hay varios tipos, hablando pues en este contexto de sistemas de energía transactivo, hay varios tipos de dispositivos, ¿no? Dispositivos pasivos, ahorita hablamos un poco más de cada uno: dispositivos activos, dispositivos interactivos, controladores transactivos, sistemas de comunicaciones y sistemas de controladores y actuadores. Vamos a ver uno por uno acá. Eh, pero antes de ver cada uno de estos, en este momento se podría decir que a nivel de academia, eh, se está tratando de clasificar esto. Así como estamos hablando aquí en este curso, cada clase es una capa, entre la capa de sistemas de potencia, la capa de datos, la capa de valor, la capa de mercados. Dentro de cada capa se está haciendo un esfuerzo importante entre diferentes universidades para tratar de clasificar los elementos de cada capa. Esto es una propuesta que está todavía muy abierta a discusión, que se definió dentro del equipo de trabajo, pues, de la capa 2, y que me gustaría pues dejarles al final de la clase el paper que publicaron ellos, en donde tratan de clasificar pues esto que les voy a mostrar acá. Entonces, equipamiento de dispositivos pasivos, muy tradicionales, un contador de energía tradicional. Básicamente, un equipo pasivo es un elemento no controlable, que no tiene entrada, que no importa la frecuencia del sistema, o el comportamiento de ese sistema, ni precios, ni nada relacionado pues a esas características externas, que lo único que lo único que hace es mostrarnos una señal y darnos una información de lo que está midiendo, en este caso aquí energía, pero no hay nada más que podamos hacer con un dispositivo de este tipo. Dispositivos activos son dispositivos un poco más evolucionados, que tienen la capacidad de responder ante variaciones del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, un sistema de respuesta a la demanda, un controlador de carga, como se utiliza en sistemas solares fotovoltaicos o sistemas también aislados, eh, por ejemplo, un sistema más a nivel eléctrico, compensadores, pero pues básicamente tienen un nivel de electrónica y un sistema de control que le permite a ese dispositivo actuar frente a externalidades o frente a señales. Eh, Luego empezamos a pensar en sistemas interactivos, que son esos mismos sistemas activos que responden de manera inteligente, pero que ya brindan una funcionalidad o una interacción para los usuarios de manera limitada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los sistemas de energía prepago se podría considerar como un sistema interactivo, algo muy limitado. No tiene, digamos, capacidades muy avanzadas para responder a mecanismos, por ejemplo, de mercado, ni pueden capturar preferencias de usuario más complejas, como por ejemplo el tipo de energía que quieran, pero pues sí da una entrada por ejemplo, la cantidad de energía que quieren consumir o que quieren vender, o la cantidad de energía que compran, ¿sí? Entonces esto, dentro de este grupo podemos hablar de sistemas interactivos.
Luego empezamos a hablar ya de controladores transactivos. Entonces ya son, así como el ejemplo que les puse de Grid Plus, son dispositivos que permiten primero integrarse con múltiples plataformas. Entonces, a diferencia de este, ya empezamos a pensar en un sistema que tiene acceso a las señales o a la información de precio de XM, del operador de mercado, pero también de su comercializadora de energía, pero también del distribuidor de EPM sobre datos de la red en cuanto, por ejemplo, a congestión o frecuencia, pero también del banco para pagos o operaciones financieras, y también se conecta con su sistema interno de un usuario, por ejemplo, de domótica, que controla los termostatos o que controla la carga de de vehículos eléctricos. Entonces ya es como ese punto o esa plataforma de interconexión entre diferentes actores, entre diferentes sistemas. A nivel de comunicaciones, podemos evaluarlo o analizarlo en cómo esas comunicaciones habilitan el control, los controladores y los actuadores dentro de los sistemas de energía. De nuevo, aquí hablamos, por ejemplo, de sistemas de domótica que pueden ser tan complejos como uno quiera y no limitados a esas variables, a esa información interna, sino también relacionándose con información externa del hogar. Por ejemplo, con modelos de predicción de radiación o de clima, y que en función de eso adapte mejor el comportamiento interno y también, por ejemplo, la inyección de energía solar de una casa o un prosumidor. Los controladores nos permiten o los podemos clasificar en tres grupos, pensando en cómo actúan, cómo generan ese control. Puede ser con reglas, ¿sí? Algo como relativamente básico. Entonces, si el precio es X, entonces el controlador, por ejemplo, habilita la carga de la batería, o si el precio es Y, vende energía solar, o si el precio supera un nivel, baje o suba la temperatura de las unidades de aire para no consumir tanto. Pueden ser, digamos, cosas muy básicas. Perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Pero podemos ir evolucionando en estas funcionalidades de los controladores, que ya no sea reglas, sino también modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Modelos de inteligencia artificial que requieren poder computacional, que requieren un aprendizaje, que requieren pues una línea base, etcétera, pero pues que de pronto permiten capturar un poco mejor requerimientos de usuario, requerimientos de red y actuar de manera más rápida. Controladores también que se guíen por optimización, por modelos de optimización, que puedan compilar reglas, que puedan compilar aprendizaje, pero que a fin de cuentas busquen, por ejemplo, maximizar el beneficio para el usuario, ¿sí? Con algunas reglas de operación de red, algunas reglas de mercado, pero que el fin sea, por ejemplo, maximizar el ingreso o el valor económico que un usuario perciba de todo su equipamiento. O que permitan, por ejemplo, maximizar la autonomía de un usuario en función de sus paneles solares, sus baterías, su consumo energético y su relación, su interacción con la red eléctrica. Cuando hablamos de actuadores, es más de los dispositivos que puedan incidir en el comportamiento de esos dispositivos, o de esa red, ¿sí? Por ejemplo, interruptores, atenuadores, termostatos, o sea, que traduzcan esos sistemas de control, esas acciones de control
y que incidan directamente pues, en ese mundo físico, que ese mundo físico puede ser, por ejemplo, la temperatura ambiente en un edificio, pero también puede ser la respuesta o compensación de voltaje en una red, de manera agregada, por ejemplo, usuarios que respondiendo a una acción, a una señal de EPM, por ejemplo, en una cola de circuito que tienen el voltaje caído y que están buscando mejorar ese perfil, pues puede darle la señal a varios dispositivos, a varios usuarios y a varios dispositivos para que inyecten energía de sus baterías, por ejemplo. ¿Sí? Hay algunos actuadores que ya vienen integrados, cada vez más integrados, por ejemplo, más que todo con Internet de las cosas, a dispositivos, no sé, neveras, a sistemas de aire acondicionado, a sistemas de carga. Hay otros que se instalan, por ejemplo, controles de iluminación y que de pronto para sistemas de iluminación no tan modernos, pues que simplemente son dispositivos con capacidad de IoT, de Internet de las Cosas, que se pueden montar en un circuito y pueden brindar funciones de control sobre esos circuitos, por ejemplo, de atenuación. También a nivel de hardware, pues el tipo de datos que recolectamos de esos dispositivos, que pueden ser a nivel de segundos o mediciones diarias, mediciones cada hora, mediciones mensuales. Y esto es un dato muy importante porque pues influye en cómo nosotros operamos esos sistemas energéticos, esos sistemas de energía transactiva. ¿Sí? Si nosotros por ejemplo, con lo que les mostró Juan Pablo, queremos operar mercados locales de energía cada 15 minutos o cada hora, pues tengo que tener cierta capacidad a nivel de medición, pero también para actuar sobre los dispositivos que sean controlables en ese intervalo de tiempo. Y porque si no, pues no voy a tener la dinámica requerida pues, para poder operar un mercado de este tipo. También pues vemos un mar de nuevas posibilidades a nivel de medición. No solo, y esto, como les digo, para muchos que trabajan con tecnología, pues es más fácil, pero para el mundo eléctrico tradicional es un mundo, es un conjunto de dispositivos nuevos que permiten obtener información de temperatura que previamente no eran tan relevantes, ¿sí? Obviamente las tradicionales, pues de voltaje, de corriente, pero también empezar a medir la radiación, empezar a medir la velocidad del viento, empezar a integrar modelos o sistemas de medición del clima. Entonces, es un abanico muy interesante de sensores y de dispositivos que permiten integrar nuevas mediciones de nuevas variables a los sistemas energéticos. Esto también, pues, a nivel de comunicaciones, como nos decía Carlos, creo que sí, no hay necesidad de andar tanto acá, pero pues hay un espectro muy grande de lo que se puede usar para integrar diferentes tecnologías, para poner a hablar estos dispositivos entre sí, con otros sistemas, con los usuarios, internet, pues Wi-Fi tradicional, red celular, hay muchas posibilidades. Obviamente sin olvidarnos de ese reto de la interoperabilidad y de que si por ejemplo, un controlador de carga, una batería bien equipado con protocolo Wi-Fi, pero los sensores o los actuadores de iluminación no, sino que vienen equipados con un módulo GSM para conectarse a la red celular, pues ahí empezamos a ver que el problema es un poquito más complejo. Bueno, ahora pasemos, no sé si alguien tenga alguna pregunta de lo que acabamos de hablar, de hardware.
antes de pasar a software. Mira, a mí me sale una pregunta y es, entonces, lo ideal, hablando de un futuro, pues, donde las redes sean más descentralizadas, es que cada usuario tenga un hardware, un contador inteligente, pero y que eso en verdad se comuniquen con quién o entre quiénes, que se comuniquen entre sí para que pueda haber un tipo de venta directa entre usuarios o que se comuniquen directamente a una central. ¿Cómo sería la idea o cuál sería la finalidad de tener sistemas inteligentes solo propios para los usuarios y no se pueden usar en comparación, pues, como en conjunto con otros usuarios? Ujú. No Pues sé si me entiendes ahí, la pregunta. sí, sí, te entiendo. Y ejemplos como Grid Plus y este tipo de empresas, pues tienen su hardware y su software propietario y tratan de captar a la mayoría, a la mayoría de usuarios o a la cantidad más grande de usuarios que puedan captar, pues de instalarles esta tecnología, tratar de integrarlos a través de su plataforma, pero muy probablemente puede que se queden cortos. O sea, es como empezar a hablar de estos sistemas operativos, de diferentes tecnologías o dispositivos de medición, y si no los ponemos a hablar, pues no vamos a poder o van a ser cautivos de un proveedor, ¿sí? O de una empresa de tecnología. Y esto puede ser contraproducente. Esto pues a muchas empresas les sirve muy bien, ¿sí? Pero si el objetivo es tener un mundo, digamos, un mercado más abierto, para poder aprovechar al máximo esos beneficios y esos efectos de red, de tener múltiples usuarios con múltiples activos y múltiples, digamos, tecnologías, eh, pues terminamos perdiendo ese valor, ¿cierto? Entonces, hay discusiones muy grandes acá. ¿Qué hacemos para poner de acuerdo a los agentes? Aquí en Colombia, ahorita les vamos a mostrar un poco de qué se ha discutido a nivel de regulación, de que haya un gran agente, el GIDI, que recolecte todos los datos de los medidores inteligentes al menos, sin importar si es de Celsia o de PM o de cualquier empresa de energía, sin importar el tipo de usuario, sin importar el fabricante del medidor. Básicamente, todos tienen que, en principio, todos tendrían que enviar sus datos a este gran agente, a esta plataforma, y de esta plataforma a esta plataforma se conectaría el resto de agentes para aprovechar esos datos. Pero eso está pues en el papel todavía, eso no se ha materializado. En otros países hay esfuerzos de crear estándares, por ejemplo, la Energy Web Foundation, de crear un stack de tecnología para que muchas empresas puedan utilizarlo y de cierta forma se cree ese ecosistema, pero pues sigue siendo limitado a los que usan Energy Web Foundation o los que se unen a este consorcio, pero los que quedan por fuera, ¿qué? Entonces es como una lucha también de posicionarse, obviamente, por encima de sus competidores, y de avanzar también más rápido, pero a nivel, digamos, estructural de un sistema o de un país o de un mercado amplio, pues el objetivo es que todos se puedan hablar, ¿sí? Tampoco tampoco podemos pretender obligar a todos a usar la misma tecnología porque eso también puede que frene la innovación, o puede que genere sobrecostos, mm, o simplemente que no genere los estímulos suficientes para que nuevas empresas entren, o que nos casemos con soluciones que no son óptimas, sino la idea pues es facilitar esta entrada de nuevos agentes, de nuevas tecnologías, la evolución, etcétera. Así que sino la idea es tratar de generar esos estándares para que el acceso sea abierto, el acceso sea fácil, pero que no, pues, que ese mismo acceso no termine generando barreras entre los usuarios. Entonces, pues, en resumidas cuentas, hay un trabajo importantísimo, a nivel académico, pero también a nivel de gobiernos,
para tratar de establecer esas bases, ¿sí? Esas normas mínimas sobre las cuales se pueden empezar a desarrollar este tipo de plataformas. No sé si, Nassim, si eso responde a tu pregunta. Sí, te entiendo, es complicado el tema, porque entonces todavía hay muchos ecosistemas que falta definir, claro, como todo esto es todavía tan innovador, falta regulación, falta entender a qué queremos llegar y analizar pues dónde puede ser factible y dónde no. Entonces, Correcto. claro, no, mucho que hacer todavía. Dale, Carlos, que te veo por ahí con la mano levantada. Sí, sí, Juan, es una pregunta. A ver, digamos que acerca de lo que tú nos comentabas y de la misma pregunta de Nassim y la respuesta que le diste, digamos que uno puede llegar a pensar en que hay forma en estos momentos de comunicar a todos los usuarios. Uno pensaría que sí, ¿cierto? Con Ujú. diferentes protocolos y todo lo que lo que nos has presentado. Digamos que en el caso de la gran central de datos, ¿no es cierto? De esa entidad que se encargue de recibir todos los datos que pues podría ser la más fácil para poder darle acceso a todos y poder ampliar el mercado. Eso respecto el slide que tú nos mostrabas de las 5Ds, había una que decía descentralización. ¿Podría ir en contravía con ese concepto? ¿Cómo se podría reconciliar como eso? ¿O cómo se trabajaría desde ese punto? ¿Qué se podría hacer o qué esfuerzos hay en este momento respecto a ese deseo de descentralizarse, pero pues una solución es centralizar datos? Entonces, no sé si tiene que ver esa centralización de datos con la centralización de la energía o cómo va la cosa. Ujú. No, y yo creo que sí es un planteamiento muy válido si lo que necesitamos aquí es un gran hermano, por decirlo así, para que nos ponga a todos de acuerdo, o por el contrario, necesitamos más bien un stack, un grupo, un conjunto de arquitecturas que independientemente puedan, de su tecnología, de su fabricante, puedan hablar y puedan trabajar entre sí. O sea, yo creo que es más que centralizar la información y centralizar inclusive la operación, es definir esas reglas a diferentes escalas, diferentes niveles de jerarquías, y hay ahí está la red de transmisión, está el mercado mayorista, pero luego puede haber múltiples mercados minoristas, puede haber múltiples microredes, y es establecer, como te digo, esas reglas entre uno y el otro, un poco más como lo que están haciendo ustedes, liderando pues desde UPB con EIA, con XMS. Bueno, hay diferentes microredes, ¿cierto? UPB tiene su microred, la escuela tiene su microred, ISA tiene su microred. Estas microredes internamente pues están construidas con diferentes tecnologías. En este caso, ustedes están haciendo el trabajo pues de desplegar la misma arquitectura para cada microred, pero luego puede venir, no sé, EAFIT con su microred, con su versión. ¿Qué es lo importante acá? Que las pongamos a hablar, ¿sí? No que las cerremos. Y para ponerlas a hablar, mientras esto arranca, muy probablemente se tengan que definir unas reglas mínimas. Y esto pues es el trabajo, si nosotros lo vemos como lo que les estoy mostrando acá, diferentes topologías de sistemas de gestión, ¿sí? A nivel de energía o a nivel de microred o a nivel de vivienda. eh, Son estas diferentes tipologías, diferentes arquitecturas, pero a fin de cuentas, pues tienen que ser compatibles. Entonces, si hay esos, y digamos que lo bueno es que los protocolos en su gran mayoría ya existen. ¿Sí? Tampoco hay que inventarse todo desde cero. Lo que de pronto no está claro son las reglas de interacción. Y no necesariamente es decir, es que entre microredes o con el distribuidor o con los distribuidores tienen que hablarse en este protocolo necesariamente. No, tiene que garantizar cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, EPM tiene que garantizar un acceso
a su sistema de información vía, por ejemplo, API, ¿sí? De interfaz de aplicación, como funciona casi todo ahora a nivel de Internet y de sistemas de información. Entonces, de nuevo, no necesariamente es centralizar toda esa información y centralizar esa operación, sino establecer las reglas y entendiendo pues también que en un mundo de energía en donde estamos tirándole pues a lo descentralizado, hay algunos que tienen un poquito más de poder que otros frente, por ejemplo, a un usuario residencial y hay que proteger también esos desbalances, esas disimilitudes de poder de mercado. Carlos, creo que te respondí ahí. Sí, sí, muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces quiero enfatizar en la complejidad, ¿sí? En esos millones de usuarios, en esos millones de dispositivos y probablemente billones de datos que están generando constantemente estos dispositivos, pero que son supremamente necesarios para operar esta infraestructura física, para operar los sistemas de distribución, los sistemas de transmisión, para operar las plantas de generación, para operar esos recursos también a nivel micro, como las plantas solares en techo, los sistemas de almacenamiento, para que sea una cosa armónica, ¿sí? Para que esto no vaya a generar o poner en riesgo la red, pero para que al mismo tiempo capture esas preferencias o esos modelos de optimización individuales. Aquí, pues, cuando hablamos de sistemas de energía transactiva, cuando hablamos de energía transactiva en general, y tratando de plasmarlo en una gráfica de estas, que realmente aquí está muy enfocada en la parte física y de datos, no tanto en la transaccionalidad de mercados, pero si nosotros lo tratamos de aplicar acá, estos sistemas de energía transactiva terminan siendo mecanismos para poner de acuerdo a todos estos usuarios y para poner de acuerdo a todos estos agentes en función de los activos y el nivel de controlabilidad que cada uno de estos agentes tiene, que es diferente. Entonces el reto pues es bastante complejo. Y una de las soluciones que se presentan, más que todo pues en estos últimos 3 años, es emplear tecnología de libro distribuido o, por ejemplo, blockchain, que es una de estas, para manejar todos estos datos, para lograr un nivel de descentralización un poco mayor, para garantizar o mantener estándares o niveles de seguridad que los sistemas centralizados pueden tener, que no necesariamente son confiables. Si eso pasa, pues se cae, no sé, el, 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 el el banco y pues ahí se fregaron todos, ¿sí? Pues blockchain empieza a plantear nuevas arquitecturas de datos y nuevos mecanismos de validación de esos datos para pensar en nuevas maneras de operación y de relacionamiento entre los usuarios. Entonces, las tecnologías del libro distribuido están entrando en el mundo de energía como esa gran respuesta para crear esa capa de energía transactiva. La energía transactiva, de nuevo, es cómo ponemos de acuerdo. Y cuando hablamos de cómo poner de acuerdo, no es solo ponerlos a hablar, sino a tomar decisiones. Y a tomar decisiones no solo en función de las variables de la red, sino también decisiones económicas. Yo compro, yo vendo, yo hago esta transacción, yo liquido, etcétera, pero yo compro, pero al mismo tiempo actúo sobre mis baterías. Entonces, un sistema de energía transactivo es armonizar a todos estos usuarios en función de su valor económico o el valor en general, ni siquiera tiene que ser económico. Cuando nosotros hablamos de tecnologías de libro distribuido de blockchain, tienen una definición un poco similar a esos mecanismos de energía transactiva porque las tecnologías de libro distribuido es descentralizar la información, ¿sí? Y poner de acuerdo a usuarios o a nodos de manera descentralizada, que no dependa de uno solo. Entonces,
vemos que tienen de cierta forma una compatibilidad y por eso en el mundo de la energía cada vez son más y más empresas que empiezan a adoptar blockchain, que empiezan a adoptar tecnologías de libro distribuido para poder gestionar este tipo de configuraciones. Entonces hablemos un poquito de las tecnologías del libro distribuido, pero en particular de blockchain, porque hay varios tecnologías de libro distribuido, pero blockchain es la más común, es la que para muchos de pronto resuena o la han escuchado cada vez más. Creo que las criptomonedas pues definitivamente han puesto sobre la mesa este tema o esta tecnología con el furor, pues, pero no, acá no vamos a hablar mucho de criptomonedas. Sin embargo, las criptomonedas es, digamos, esos sistemas económicos que se montan sobre estas estructuras de datos. Entonces, blockchain como tecnología digital, es una estructura de datos, una base de datos que está detrás de las criptomonedas. Y básicamente lo que nos permite blockchain es almacenar datos en diferentes nodos, asegurando la integridad de los datos y requerir confianza entre las partes. Y, por ejemplo, en el sistema financiero, eh, nosotros depositamos nuestra confianza en los bancos, depositamos nuestra confianza en las plataformas de pagos, en las franquicias de tarjetas de crédito y en el gobierno. ¿Sí? A nivel de una estructura de datos como blockchain, no tenemos que confiar en unas entidades centralizadas, sino que nosotros confiamos en que los datos son reales porque cada uno de los nodos tiene una copia de esos datos y cada vez que se haga una modificación de esos datos, en uno de esos datos se va a hacer esa modificación en todos los nodos. Entonces, digamos, aquí nos migra un poco esa necesidad pues, de depender de un solo o de un grupo pequeño de agentes que para muchos son vulnerables o no son confiables, sino en creer en lo que está escrito, ¿sí? En esos datos. Por encima de blockchain están las criptomonedas, que son sistemas económicos, básicamente, que funcionan completamente de manera digital, que son intangibles, que no tienen necesariamente un valor subyacente, pero que pues se basan en esa capacidad de blockchain de descentralizar los datos. El ejemplo más importante, más grande es Bitcoin. ¿Sí? Las criptomonedas tienen un componente muy interesante y es que a esa base de datos descentralizada, que no es sino otra base de datos, le mete el componente económico. O sea, yo actúo o yo hago algo en pro de esa estructura de datos y me gano algo, me gano un incentivo. En el caso de Bitcoin, son los mineros. Los mineros son los que están procesando las transacciones de Bitcoin y esos mineros se ganan Bitcoins por trabajar por la red. Entonces, yo creo que la gran innovación de Bitcoin realmente fue habilitar ese sistema económico de incentivo particular, de darle un incentivo. Ahora, que Bitcoin valga un peso o que valga 200 millones de pesos, eso ya se lo pone la gente, ¿sí? No la actividad como tal. Y es pues lo que la gente, como cualquier otra moneda, que ya no se fundamenta en el oro, pues es lo que la gente lo quiera valorar. Y yo sé que ustedes anteayer hablaron con Santi, tuvieron una discusión muy interesante sobre valor. Lo mismo aplica para las criptomonedas. O sea, ¿cuánto vale? Lo que la gente considera que valga. Si vale mucho, si vale poco. En gran medida será en función de su utilidad en algunos casos y en otros casos, pues simplemente especulación. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de blockchain y de criptomonedas? Ahorita la idea es aterrizarlo pues a, a los datos, pues, a los sistemas de energía transactiva, perdón, y a su aplicación en el sector energético. Una cosita, y es que se me perdió la ventana con los participantes, entonces si alguien alza la mano o algo, no lo veo, me interrumpe sin problema, ¿vale?
Bueno, entonces, para resumir, cuando hablamos de blockchain, nos referimos a la tecnología que está detrás de las criptomonedas. Y es una tecnología que tiene unas características muy importantes y es una característica de inmutabilidad y de transparencia. O sea, lo que está registrado en una blockchain no se puede modificar. Y cuando les digo que, digamos, todos los que estamos acá, los 17 que estamos acá, tenemos una blockchain. Cada uno tiene en su computador una copia de esa base de datos. Si yo quiero hacer una cambio en mi base de datos, tengo primero que preguntarles a todos, todos tienen que estar de acuerdo y si se hace ese cambio, todos hacen el cambio. Entonces, si yo quiero hacer un cambio sin que todos estemos de acuerdo, o si yo quiero alterarle a alguien más su base de datos, me van a rechazar. Muy fácilmente, pues nos vamos a dar cuenta que algo raro está pasando y de quién es la culpa. Entonces, se dice pues que los datos, que blockchain es imposible de hackear. De pronto muchos han leído que sí ha habido robos de criptomonedas y no sé qué. Sí, es que la interfaz y los dispositivos sí se pueden hackear, pero la información como tal en blockchain no se puede hackear. O sea, por ejemplo, no sé, que hubo un robo de 1000 bitcoins. Son 1000 bitcoins, son millones de dólares. Eso pasa, ¿sí? Pero esos bitcoins son, o sea, cualquiera puede ver en dónde están. O sea, se han movido entre billeteras, ¿sí? Pero no se han desaparecido. No es que uno tenía, de la nada le aparecieron 1000 bitcoins más. No, o sea, eso viene de algún lugar. Esa información no se puede alterar. Por eso se dice que una blockchain no se puede hackear. Eh, y pues en gran medida es por lo que les digo, que es una base de datos compartida en donde cada uno de los participantes tiene una copia. No es, por ejemplo, Bancolombia, que tiene en su base de datos toda la información financiera de todos sus clientes y que la protegen muy bien y pues ese es probablemente el pilar del banco. Pues acá la diferencia es que no existe ese ente descentralizado. No es que Bitcoin sea una base de datos central en donde ahí están todas las transacciones y toda la información de los usuarios. No, cada uno de los participantes tiene una copia. Entonces, si nosotros empezamos a conectar un poquito, esto de qué nos sirve, precisamente respondiendo a esa pregunta de Carlos, bueno, ¿qué pasa si nosotros utilizamos un stack de tecnología, una plataforma de este tipo para gestionar datos de energía, para gestionar mercados locales de energía, que no necesariamente tienen que estar enviando toda la información al operador de mercado XM, al operador de mercado mayorista, o no necesariamente le tienen que enviar toda la información a EPM como distribuidora eh, o como entidad central, sino que pueden operar de manera autónoma y pueden establecer pueden establecer que la información que se está manejando es confiable, que es ese gran dolor de operar sistemas de datos eh, de gran escala. Entonces, algunos atributos, Juan, sí. perdona, una pregunta te quería hacer. Lo que estabas hablando antes, un Vale. poco de relacionado con la seguridad, pero ¿qué tanto depende eso? En el caso, por ejemplo, de una blockchain, ¿qué tanto depende eso del número de usuarios? O sea, si nosotros tenemos una red que es muy pequeña, o sea, es suficientemente segura. Ujú. Esto es algo que voy a hablar justo acá y tienes toda la razón. Si yo tengo una red de 2, es muy diferente a si yo tengo una red de 2 millones, ¿sí? Y acá, pues, tiene un peso muy importante, efectivamente, la escala de estos sistemas. ¿Por qué? Porque digamos, el gran valor en este momento de Bitcoin es que son 20 y pico, 30 millones de usuarios, que también, y una gran cantidad de esos usuarios que tiene Bitcoin están constantemente validando que todas las transacciones sean genuinas, que todas las transacciones sean adecuadas, que no sean fraudulentas. Entre más usuarios haya, más difícil va a ser, eh, digamos,
estafarlos o cambiar el resultado de esos mecanismos de validación. Hay una cosa muy importante en blockchain y en criptomonedas, y es el mecanismo de consenso. Entonces, cómo se ponen de acuerdo los nodos con que los datos son los datos verídicos. Entonces, si yo tengo un grupo de 5, y acá estamos hablando de computadores, no estamos hablando de personas. Son los computadores los que realizan las operaciones para validar que algo está bien o mal. Si yo tengo un computador que es mucho más poderoso que esos otros dos computadores, de pronto yo sí puedo hacer las operaciones lo suficientemente rápido para hackear el sistema. Pero si son millones de usuarios o millones de computadores, pues va a ser prácticamente imposible. Y ese es, digamos, el fundamento o el argumento de que Bitcoin y otras criptomonedas y blockchain en general no se puede hackear. Entonces, pues sí, es muy válido lo que dices. En los mecanismos de consenso, por ejemplo, en la gran mayoría de mecanismos de consenso, eh, por ejemplo, yo le quiero vender a Carlos un Bitcoin, ¿sí? Todos o un grupo importante de mineros están verificando esa transacción, y cuando resuelven la transacción a través de unos métodos matemáticos, le dicen a casi todos los usuarios, a todos los usuarios dicen, vean, hicimos esta transacción y esta es la prueba de que lo hicimos. La gran mayoría, el 50% más uno, validan si eso es verdad o no. Y si están de acuerdo, se aprueba. Imaginémoslo, una vaina muy democrática, pues, entonces, es poner de acuerdo a todos. Pero si de alguna forma yo tengo más del 50% del poder computacional, pues voy a poder hackear el sistema, ¿cierto? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, sí, si yo tengo muy pocos usuarios, pues esto no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que se presenta como una opción? Es, yo puedo tener un mercado local, por ejemplo, de 10 usuarios o de 30 usuarios, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá con la comunidad solar. Yo no voy a no voy a crear una blockchain sobre esos 30, sino que voy a crear un sistema basado en blockchain que se pegue de uno más grande, por ejemplo, de Ethereum, ¿sí? O de Bitcoin o de otros sistemas. Entonces, voy a tener la seguridad de millones de usuarios, pero aplicado en un contexto local. ¿Eso responde a tu pregunta, Adrián? Sí, gracias. Entonces, estos atributos de blockchain y por qué empiezan a tener sentido para modelos de energía transactiva, modelos descentralizados de energía. Primero, por por lo que acabo de decir, descentralizado. No hay una autoridad central. No necesariamente hay un punto central de falla. Y no tengo que decirles a todos que tienen que enviarme su información o que tienen que cumplir con estos para no, o sea, esto, digamos, brinda mucha más autonomía en diferentes escalas, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel de país, a nivel de sistema, a nivel de empresa. Eh, Todas las partes tienen una copia. Hay mecanismos de consenso, ¿sí? No es, de nuevo, no es una sola empresa, no es una sola entidad diciendo qué es verdad o qué no es verdad, sino que todos están de acuerdo con lo que es verdad, con esos datos. Y no se puede modificar. Entonces, partiendo de estos atributos básicos de blockchain, pues empezamos a plantearnos cómo podría ser un sistema centralizado versus uno descentralizado. Si yo puedo entonces de pronto definir unas reglas mínimas a nivel digital para que los usuarios puedan hablarse y tomar decisiones entre sí, para que un mercado local, tan local como un edificio de 100 apartamentos que tiene paneles solares en el techo y cada usuario dentro de su casa tiene baterías, cómo podemos operar a esa escala sin la necesidad de tener que estar, digamos, transmitiendo o tomando decisiones desde un punto central. Y eso, de cierta forma, reduce un poco la carga a largo plazo a la hora de hacer esa actualización de los sistemas eléctricos para que estos modelos sean viables. Ya hay otro concepto acá muy importante y es de que
de cómo los ponemos de acuerdo. Y básicamente también una de las grandes innovaciones de los últimos años, principalmente de Ethereum, es otro tipo de blockchain, que es, digamos, la más importante después de Bitcoin en cantidad de usuarios, pero también la que más aplicaciones ha logrado generar, es los contratos inteligentes. Y es esa lógica, digamos, en Bitcoin se limita mucho a una plataforma de pago, se limita mucho a la criptomoneda. Pero si lo abrimos, ¿sí? Y si no lo hacemos únicamente con un tema económico, sino en general con activos digitales y en general con acciones a nivel digital, los contratos inteligentes son líneas de código que tienen condiciones y que incentivan acciones, pero con toda esa seguridad que yo le estoy metiendo atrás, que es inmutable, que todos los usuarios tienen una copia, etcétera, que no necesita una entidad centralizada. Entonces, los contratos inteligentes, básicamente, hace muchos años lo que permitieron fue aprovechar todas estas características de una blockchain, de lo que había traído Bitcoin como primera blockchain, y abrirlo para que otras empresas pudieran generar nuevas aplicaciones que no estuvieran limitadas únicamente a las criptomonedas, sino a cualquier cosa, ¿sí? A logística, a sistemas bancarios también, pero también a sistemas de votación, como está ocurriendo en algunos países que tienen sistemas de votación basados en blockchain, que no es entonces únicamente la entidad, una entidad central electoral la que valida si los votos son reales o si son fraudulentos y que garantiza esa transparencia de las votaciones, si no son sistemas basados en contratos inteligentes que dependiendo, por ejemplo, de la identidad del que vota, de la ubicación, digamos, da fe de que un voto es genuino. Y eso pues se empieza a aplicar a todos los sectores de la economía. Obviamente no exclusivamente a energía. Luego vamos a un nivel más evolucionado. Si ya tenemos ese pilar, que son los contratos inteligentes, esa base, podemos empezar a pensar en aplicaciones inteligentes descentralizadas. Entonces, imaginémonos un Uber descentralizado, ¿sí? Un Uber que, digamos, la capa de operativa tecnológica no es muy diferente a lo que ya tenemos. Pero entonces, ni todas las transacciones necesariamente, ni todos los datos personales de los usuarios tienen que ir a una entidad central que es en Uber con todos sus problemas. Por allá hace muchos años se destapó un escándalo de que Uber básicamente podía espiar a quien quisiera, y eso, pues obviamente en un mundo digital cada vez más estricto con los datos de las personas, genera un estrés importante, pero también un interés de los usuarios en que sus datos no se tengan que compartir y se tengan que centralizar. Entonces imaginémonos un Uber, un Airbnb, cualquiera de estas grandes plataformas líderes de la economía digital, porque pues, no es verdaderamente, todavía son silos de información de lo que está pasando ahorita, sino abierta, mucho más transparente. Entonces, de los contratos inteligentes de blockchain pasamos a contratos inteligentes, de contratos inteligentes pasamos a aplicaciones descentralizadas, de aplicaciones descentralizadas pasamos a organizaciones autónomas descentralizadas, que trabajan bajo la misma filosofía. Un grupo de personas que se ponen de acuerdo, un grupo de empresas también que se ponen de acuerdo, que no necesariamente tienen que centralizar sus datos, que se pueden poner de acuerdo en reglas mínimas a través de sus contratos y aplicaciones inteligentes para cumplir con un propósito. Puede ser un propósito de inversión, puede ser un propósito de operar una red logística, puede ser con el propósito de operar un sistema de votaciones o, por ejemplo, de un sistema de cooperación económica entre diferentes países. ¿Cómo esto se está aplicando en el mundo eléctrico y en los sistemas de energía? Para que veamos también realmente pues cómo se traduce y cómo las empresas del sector están adoptando tecnología basada en blockchain. Primero, para medición y facturación,
Porque claro, si nosotros pensamos en que cada punto de medición conectado a los sistemas de información es un punto vulnerable o que también puede ser un punto susceptible a fraude, tiene sentido agarrar estas funcionalidades de seguridad que puedan reducir los costos de seguridad también para las empresas y puedan ser más confiables a la hora de facturar. O sea, esto viven las empresas. Entonces hay un grupo muy importante de aplicaciones basadas en blockchain para medición y facturación de energía. Otro grupo les voy a mostrar el verde, que es uno, digamos, el que más fuerza está tomando, que es el intercambio de energía descentralizado. Dentro de esto cabe intercambio de energía entre pares, mercados minoristas, mercados locales de energía, comunidades energéticas. No, por esa capacidad de no tener que depender de unas entidades centrales que están en otras escalas, en otros niveles, o que simplemente no necesariamente están alineadas con lo que los usuarios a nivel local quieren, y se presenta pues como una alternativa muy interesante para poner de acuerdo a todos esos usuarios y a todos esos dispositivos. Un grupo interesante que cada vez va creciendo más es el de certificados verdes, certificados de energía renovable, que aquí en los mercados de carbono en general, uno de los grandes dolores es yo cómo garantizo que la reducción de 1 kilogramo de CO2 a través de una planta solar, por ejemplo, verdaderamente es genuino y lo suficientemente granular para que yo lo pueda transar. Sí, si yo puedo darle trazabilidad a 1 kWh, a uno solo, no a megavatios hora de un parque solar, sino a 1 kWh de una planta solar en techo, y yo le pongo un certificado digital basado en blockchain, que eso no se puede modificar. O sea, eso tiene certeza de que ese certificado es válido. Puedo darle mayor liquidez, puedo darle mayor agilidad, mayor dinamismo a este mundo de certificados verdes. Y esto, hay una empresa en Estados Unidos, en California, eh, que se llama Community Electricity, creo, que ellos lo que buscan es cómo podemos captar esos fondos de los mercados de carbono a gran escala para dirigirlos a clientes o usuarios micro, a comunidades, particularmente a comunidades de bajos ingresos, que tienen paneles solares, porque es diferente eh, los certificados de energía renovable que puede vender un parque solar de 100 megas a lo que puede vender a lo que puede generar un sistema de 1.2 kilovatios. El problema está en la medición, el problema está en la trazabilidad, el problema está en que esa información sea verídica y la blockchain con sus capacidades de seguridad se presenta como una alternativa muy interesante. También hay otro grupo que esto es tomado de un paper, pero yo los meto a todos en lo mismo, que es gestión de la red, gestión de los dispositivos de la red, de IoT, de automatización, actuadores, termostatos, etcétera, que es también gestión de movilidad eléctrica, que a fin de cuentas un vehículo eléctrico es una batería gigante que se mueve, eh, y es tratar de darle esa capa, esas funcionalidades de seguridad a toda esta cantidad de dispositivos y usuarios o agentes, porque es que por ejemplo, un vehículo eléctrico puede ser un agente de mercado. Sí, un vehículo eléctrico puede cargarse, se carga en un punto, se descarga en el camino, pero todavía queda un poco de carga que la puede entregar en su destino y a cierta hora cargarse, y de manera agregada los vehículos eléctricos pueden dar respuesta a operación de la red de distribución, y lo que blockchain acá plantea es esos mecanismos de interacción entre estos usuarios, por ejemplo, un vehículo eléctrico que se desplaza a otra ciudad bajo los mecanismos adecuados, puede hablarse directamente con el operador de red en donde esté, o inclusive, pues, por ejemplo, una comunidad energética. Entonces, realmente acá
es, digamos, pensar en hasta dónde podremos llegar habilitando ese Internet de la energía a través de estos mecanismos de seguridad, mecanismos descentralizados que estén en capacidad pues, de manejar tanta información y tantos usuarios. Bueno, esta imagen nos muestra qué tipos de blockchain están usando las empresas del sector eléctrico. Hay muchas. Ethereum es la más común. Les dije de pronto los que conocen un poco del mundo cripto, del mundo de blockchain, es la más común después de Bitcoin como criptomoneda, pero también es la más común a nivel de aplicaciones industriales. Porque Ethereum tiene eh, imaginémoslo como un sistema operativo abierto. ¿Sí? Es como un Linux. O sea, es relativamente sencillo desarrollar un Android. Es muy sencillo para una empresa desarrollar una aplicación propia con sus parámetros, con sus objetivos, con sus funcionalidades, con sus usuarios, para ofrecer un nuevo producto o un nuevo servicio. Lo mismo está pasando acá en el mundo blockchain. Ethereum es la más común, la más fácil de usar, también una de las más seguras, pero hay un mundo de otras blockchains que cada vez cogen más fuerza, particularmente las que tienen funcionalidades predeterminadas para el mundo de la energía, por ejemplo, Energy Web. Energy Web Foundation es una fundación de Alemania, que es un consorcio de empresas de energía de todo el mundo, que básicamente fue, cojamos ese stack de Ethereum, esos códigos de Ethereum, que nos permiten crear aplicaciones basadas en blockchain de manera mucho más rápida y más fácil, pero adaptémosla al mundo de la energía. Entonces son contratos inteligentes que ya están predeterminados o que tienen unas funcionalidades mínimas básicas, por ejemplo, para habilitar intercambio de energía entre pares. ¿Sí? O, por ejemplo, para habilitar medición y facturación de energía a nivel de usuario final. Entonces, la carrera de muchas empresas, de muchos consorcios, es tratar de adaptar estas nuevas tecnologías para ámbitos industriales en particular. Hay otras que son más abiertas, como Hyperledger, o como Interbit o en general, que no se limitan necesariamente a un sector, pero son un poco más flexibles y más abiertas. Por ejemplo, pues Energy Web es muy limitada a los participantes, a los que hagan parte del consorcio. Eso es una blockchain federada, mientras que hay otras que son mucho más abiertas. Pero básicamente lo que les quiero mostrar acá es que no, ni pues aunque a pesar de que Ethereum es el 50%, realmente también se debe a que Ethereum lleva mucho tiempo en el mercado, ¿sí? Mientras que las otras van naciendo y van cogiendo fuerza, una fuerza muy importante. Entonces, ¿qué beneficios o qué impactos puede tener en las operaciones de una empresa de energía? Aquí no hablemos de mercado, sino empresa de energía, de integrar blockchain como sistema, como base de datos descentralizada, pero con una capacidad pues, de seguridad y inmutabilidad muy importante. Primero, facturación, ya es lo que ya hablamos hace un momento, pero también para poder ir a un nivel de micropagos y de soluciones de prepagos, a un nivel de una escala mucho menor. Mecanismos de intercambio, o sea, liquidar operaciones del mercado mayorista, gestión de riesgos, certificados, digamos, toda la parte operativa de cómo se relaciona una empresa de energía con el mercado mayorista o con otras empresas de energía. Nada, digamos, nada diferente a lo que ya tenemos a nivel de modelo de negocio o esquema transaccional, sino optimizando, mejorando lo que ya tienen. Automatización de las redes de distribución, control de recursos energéticos distribuidos, gestión de identidad, gestión de seguridad, recursos compartidos y transparencia. Digamos que en este último, por ejemplo, una de las
los trabajos importantes de la Superintendencia de Servicios Públicos es estar auditando, estar revisando las transacciones, los procesos de las empresas de energía, pues para asegurarse que todo esté en orden. Son procesos que toman tiempo, son procesos desgastantes, que se podrían solucionar muy fácilmente a través de capacidades tecnológicas basadas en blockchain un poco más evolucionadas, más abiertas, pero al mismo tiempo salvaguardando la información propia de todos los usuarios. Y ya a nivel de mercados y de modelos de negocio, primero, pues, intercambio de energía, intercambio en el mercado mayorista. ¿Cuál es el problema ahorita? O sea, el problema del mercado mayorista es que son muchos agentes y cada vez son más, que son diferentes actores, que no se limitan únicamente al mercado eléctrico, que son procesos lentos, que pueden presentar desbalances. Entonces, cuando hablamos de desbalances es que simplemente no coincide lo que se transó, lo que se compró con lo que se vendió, y eso hay que entrar a revisarlo. Cuando hablamos de energía, pues hay que entrar a revisarlo. Son procesos que pueden ser manuales, lentos, que no le liquidan bien a un comercializador o a un generador, y entonces hay dineros que quedan pendientes, entonces empieza a generar fricciones. Una plataforma basada en blockchain puede agilizar esos procesos, puede agregar, digamos, una mayor inteligencia y una mayor autonomía en la toma de decisiones y en la interacción de estos participantes. Y a nivel de IoT, pues es también la capacidad de gestionar todos esos datos, que ya lo hemos hablado, pues son millones de dispositivos y millones de datos, y facilitar la comunicación entre los dispositivos de máquina a máquina. ¿Qué más? Plataformas de intercambio de energía entre pares, es la misma situación, la misma problemática, y no solo problemática a nivel de cantidad de datos y cantidad de usuarios, sino también problemática o reto a nivel de perfiles económicos y perfiles de incentivos de cada usuario. O sea, yo como, pues, les pongo ese ejemplo de ese barrio, mi vecino puede tener como perfil o como parámetro maximizar la carga de su batería porque no quiere quedarse nunca sin energía. Mientras que mi otro vecino puede tener como parámetro vender la mayor cantidad de energía. ¿Yo cómo logro capturar esos perfiles de manera dinámica y que van cambiando, ¿no? Lo que quiero hoy puede que el día de mañana ya no sea verdad. Puede que el día de mañana yo ponga más paneles y ya no quiero guardar tanta energía, sino que quiero lucrarme y quiero vender mucha energía. ¿Cómo desintermediamos? ¿Sí? ¿Cómo logramos que estas operaciones y estas optimizaciones se hagan a nivel local? Eh, y cómo agregamos nuevos activos, por ejemplo, vehículos eléctricos. ¿Cómo se ve un poco ya a nivel de arquitectura una plataforma de este tipo? Primero, vamos a la parte de abajo, que son eh, los, los dispositivos, la infraestructura física, hardware. Entonces tenemos, por ejemplo, el termostato, el cargador del vehículo eléctrico, la batería, el inversor de la planta solar fotovoltaica. eh, Luego tenemos ya la aplicación o la capa de blockchain, que tiene sus algoritmos de consenso, ¿sí? Que va a poner de acuerdo a estos dispositivos, tiene la forma como gestiona el almacenamiento de los datos, tiene métodos criptográficos que permiten pues hacer esas validaciones y básicamente establecer esos atributos mínimos de seguridad e inmutabilidad, y por encima de blockchain, de esa capa de blockchain, ya empiezo a desarrollar las aplicaciones. Sí, aplicaciones descentralizadas, que dentro de esas aplicaciones puede estar la verificación de la identidad, ¿sí? de un usuario o de un dispositivo o de un medidor inteligente, aplicativos de intercambio de energía, aplicativos de compra de energía al mercado o al comercializador,
aplicativos de venta de energía para vender mi energía que me sobra a la red o a otro usuario. Y al final, pues esas aplicaciones terminan siendo la interfaz y ya lo que ve el usuario final. ¿Sí? El usuario final pues puede ser un cliente de energía, puedo ser yo, puede ser EPM, puede ser un banco, puede ser el gobierno. Aquí pues empezamos a crear ese ecosistema. Pero yo lo que les quiero mostrar de acá, esta diapositiva, es que toda la parte de blockchain ha evolucionado muchísimo. Las empresas actualmente están enfocadas en la capa de funcionalidades. Ethereum y estos protocolos permitieron dar un paso muy importante en esa estandarización, en ese Internet del valor, ese Internet de criptomonedas y demás, dar un paso para que las empresas no tengan que construir todo desde cero. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué me toca hacer a mí como empresa de energía solar? Me toca construir desde cero una blockchain. No, o sea, ya realmente estamos en un punto, así como les puse el ejemplo de Android, que yo agarro un grupo, un stack de tecnología, inclusive agarro aplicaciones prediseñadas o predeterminadas y me enfoco en lo que yo le muestro al usuario. En eso vamos en este momento. ¿Cómo podemos ver también otra esquema, digamos, de arquitectura a nivel de dispositivo y a nivel de microred? Cada usuario, acá tenemos un usuario residencial, un usuario industrial. Cada usuario tiene diferentes características, diferentes controladores, diferentes dispositivos, diferentes parámetros, por ejemplo, curvas de carga o perfiles de generación o ubicación o tipo de tecnología, un sinfín de atributos, un sinfín de características y de funcionalidades. Al igual que cada usuario tiene una identificación, ¿sí? Una identificación muy particular. En un contexto de microred, en un contexto de sistema de energía transactiva, pues yo lo que tengo que hacer acá es ponerlos a hablar. Los pongo a hablar entre ellos, los pongo a hablar con el operador local de red, los pongo a hablar con el mercado mayorista o con el mercado minorista o con el mercado, perdón, con el operador de mercado o la red de transmisión, etc. O sea, aquí estoy, de nuevo, tratando de generar esas interacciones y ese no lenguaje común, sino mecanismos económicos y de control comunes para que estos usuarios puedan actuar de manera coordinada. Entonces, es tratar de unir estas capas de dispositivos, ¿sí? De datos, la capa cibernética, y le agregamos esa capa financiera que finalmente es la que termina interesándole a los agentes. Por último, y con estos minutos que nos queda, hablemos de los datos. Y es el problema, sí, pues se podría decir que el problema de los datos es la falta de una estructura común, ¿sí? Y es lo que habló Carlos, lo que hablamos hace un momento, de que hay diferentes protocolos, pero no necesariamente son compatibles, o el costo para que sean compatibles es demasiado alto, lo que puede traducirse en barreras, en limitaciones de seguridad, en limitaciones de accesibilidad. Entonces unos pueden quedar por fuera, los que se imponen, los que tienen más recursos pueden limitar la entrada de otros usuarios, y si estamos hablando de un ambiente, de un entorno de masificación, pues muy seguramente vamos a necesitar regulación. Tenemos que empezar a pensar entonces en esas topologías, en esas arquitecturas que nos permitan capturar datos de medidores, de sistemas solares fotovoltaicos, de ubicación, de precios, de clima, de ocupación de edificios, para poder
ponerlos de acuerdo. Aquí en Colombia lo que se está tratando de hacer, que como les digo sigue en el papel y no se ha materializado porque es un poco polémica, es la manera como se va a desplegar la infraestructura de medición avanzada en el Sistema Interconectado Nacional. Entonces lo que se propone, lo que propone la CREC es un gestor independiente, un nuevo agente del mercado que se llama GIDI, el gestor independiente de datos, y al cual todos los agentes del mercado le suministran sus datos. Entonces los operadores de red, todos los usuarios tendrían que transmitir los datos de su medidor al GIDI, y del GIDI se puede, en principio, pues los comercializadores, todos los que necesiten algunos datos de interés público, por ejemplo, para operar la red, tienen la capacidad de hacerlo bajo ciertos parámetros de seguridad y demás, pero potencialmente otros agentes pueden empezar a crear funcionalidades para usuarios. Potencialmente, porque esto no está en el radar, no está en la propuesta, esto no es una resolución en firme, esto es una propuesta. Que tal y como dijo Carlos, pues puede ser un poco contraproducente, ¿cierto? O sea, centralizar esta información puede terminar limitando el acceso, limitando la innovación o limitando las capacidades y la utilidad de tener todos estos datos, porque puede, primero, que se limite únicamente a lo eléctrico o a lo operativo de la red y no piense tanto en servicios de valor agregado. Y segundo, pues puede terminar siendo un dolor de cabeza para los agentes, para las empresas de energía que necesitan conectarse a estos sistemas. Pero es, de nuevo, un esfuerzo para tratar de armonizar un poco mejor la cosa entre tantos usuarios y pensando muy a largo plazo, muy a futuro, en que esto no termine siendo silos digamos, niveles de información atomizados que luego no sean compatibles y que luego sea mucho más difícil pensar pues, en esquemas más dinámicos y más abiertos. Lo que sí se plantea, independientemente de esta resolución, es que para el año 2030, 75% de los usuarios tengan medidores inteligentes. Entonces estamos hablando pues, de millones, de 15.3 millones de usuarios. Ahora, muy seguramente van a ser 15.5, 6 en 2035. Entonces, pues el reto es bastante grande. Retos y oportunidades principales, entonces, cuál es el acceso a los datos, cómo integramos esos datos y la seguridad. Y ya para cerrar, les dejo acá un par de noticias de cómo la infraestructura eléctrica, pues primero es infraestructura altamente crítica, pero que cada vez es más vulnerable. Entre más digitalicemos nuestras redes con la misión pues, de mejorar la operación y habilitar nuevos esquemas, más fácil o más interés va a atraer de hackers y se va a ver involucrada como infraestructura crítica de un país en problemas de seguridad. Entonces, algunos encabezados pues, de lo que ha pasado últimamente, particularmente de Rusia y Ucrania. Ha habido ataques de hackers rusos a redes eléctricas alrededor del mundo, incluyendo la estadounidense. En Puerto Rico hace muchos años hubo un hackeo muy grande y en principio pues se robaron muchos datos de usuarios, pero también la utility, la empresa de energía de Puerto Rico, se cree que perdieron 400 millones de dólares, pero no han dado, digamos, los datos finales a pesar de que ha pasado tanto tiempo, pero básicamente fue un hackeo a los medidores inteligentes de los usuarios y poco a poco iban desviando fondos del consumo de los usuarios. Bueno, me pasé un poco del tiempo, me disculpo con ustedes, pero terminamos ahí.
No sé si alguien tiene preguntas. Yo de todas formas, pues como siempre, les enviaremos la presentación, la grabación. Yo les voy a enviar un artículo adicional. Ojalá tengan tiempo para leerlo, que reúne un poco la visión de esta capa de datos y de tecnología de información. Juan, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que te Bueno, hago una última pregunta rápida y es, ¿vos ves blockchain integrado entonces a la energía o va a haber algunos otros sistemas de validación de información que también se puedan integrar de los que no hemos hablado todavía? yo, yo sí creo que blockchain cada vez va a coger más fuerza, pero en general. No, todavía tengo mis reservas de si es óptimo con respecto a, o es más eficiente con respecto a las arquitecturas de datos tradicionales, eh, pero, pero no le veo, o sea, no, ahí no está la utilidad realmente está en la parte económica de blockchain, que es más o menos lo que han logrado hacer las criptomonedas, y es cómo integrar incentivos económicos en plataformas digitales. Y eso, digamos, las estructuras tradicionales no han logrado hacerlo diferente pues al sistema financiero. Pero si nosotros pues hablamos ya a nivel micro, a nivel local, puede que sea más interesante y también que esos incentivos eh, permitan les permita a los usuarios tener un mayor dinamismo, por ejemplo, un incentivo de generar más energía renovable, ¿sí? O un incentivo en tiempo real de poner mis baterías a disposición de la red eléctrica para mejorar la confiabilidad o la estabilidad. Ahí yo le doy el valor, pero yo creo que estamos en una ventana de tiempo de 5 o 7 años en donde prácticamente todas las aplicaciones de blockchain en el mundo eléctrico están en prueba. Todavía comercialmente, de manera sólida, eh, si ustedes ven a los líderes de mercado, Energy Web Foundation y estos, eh, todavía están en validación. No conozco pues empresas que ya se hayan posicionado bien en el mundo de blockchain de energía con soluciones que verdaderamente sean escalables por ahora pues.